Este texto, que es un texto en el cual nos ayuda a entender cómo relacionarnos con el mundo. Precisamente la enfermedad son cosas que tienen que ver con la parte física. El sistema de gobierno, la economía, la familia, tiene que ver con las cosas físicas que vivimos. Entonces, en Mateo 22, 15, 22, se le acercan unas personas espirituales. Los fariseos son personas, o eran personas muy espirituales, religiosas, y estaban en dificultades con el pueblo romano que los había invadido. La costumbre de colonización y de invasión de pueblos contra otros pueblos tiene que ver con la parte económica. Cuando los españoles o los europeos llegaron a Sudamérica, ellos vinieron a saquear económicamente el lugar, porque estaban en busca de fortuna. Cuando llegaron acá, en América del Norte, hicieron lo mismo. Vinieron, desplazaron a los que estaban, y los europeos vinieron a posesionarse porque económicamente estaban buscando pues mejorar su vida. Y era lo mismo en esa época de Roma, cuando Roma, que estaba, antes fueron los griegos, antes fueron los egipcios y así, otros pueblos. Cuando Roma invadía un lugar, era para tener impuestos, aunque ellos decían que era para mejorar la calidad de estas personas. Por eso en algunos lugares dicen, ay no, que nos invada Estados Unidos, porque gracias a Dios Estados Unidos nos invada, nos acaba y luego nos reconstruye. Algunos piensan de esa manera. Entonces los romanos decían, si nosotros vamos a ustedes, entonces ustedes van a tener mejor vida. Y es verdad. Está muy duro. Si quieren le bajamos y yo me acerco más. Póngalo otra vez donde está, porque creo que o está escuchando bien. Está en un eco, ¿verdad? Está bien. ¿Está bien? Ok. Es que yo como que me escucho aquí. Muy bien. Usted me dice si no escucha. Ahí yo creo que está. Va a bajar un poquitico donde lo moví ahorita. Muy bien. Entonces los romanos llegaron a Jerusalén, a Palestina, al pueblo de Israel, y los invadieron, prometiéndoles que les iban a hacer caminos, que les iban a hacer acueductos, que les iban a dar educación. Lo que prometían los romanos, ellos llamaban la paz romana. Es decir, donde llegaba el pueblo romano, iba a tener ese pueblo, iba a paz, iba a tener bienestar, prosperidad. Pero tenían que darles una recompensa, que eran los impuestos. Muy parecido a lo que hace la guerrilla en Colombia. La guerrilla en Colombia llega a un lugar y les dice, bueno, ahora el impuesto no se lo tienen que pagar al gobierno, páguenlo a nosotros y nosotros le ayudamos el bienestar social de acá. Y en México hacen lo mismo. Los gobiernos al margen, los sistemas o las personas al margen de la ley, del sistema de gobierno que hay, eso es lo que ellos hacen. Si les preguntan, oye, ¿y ustedes por qué le cobran cuota a ese almacén, a esa persona, esto? ¿Por qué le sacan dinero? Dice, porque ellos están pagando un impuesto de guerra. Están pagando algo para que nosotros le podamos ayudar. O sea, esa es la estrategia que usan. Y eso viene desde antiguamente. Entonces, preguntémonos nosotros. Jesús vino a instituir el reino de Dios. Jesús vino para que las personas dejaran de pertenecer al reino de Satanás y empezaran a vivir en el reino de Dios. Jesús vino a decir, ustedes están muertos en el pecado y ahora yo muero en la cruz para que ustedes tengan vida, porque de tal manera amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino es un reino espiritual. Yo vengo, es a lo espiritual. Esa era la propuesta de Jesús, por un lado. Por otro lado, pues el pueblo de Israel dijo, bueno, si vino Jesús, el Mesías, el Rey, que nos va a declarar un reino, pues nos va a liberar no solamente del Satanás, nos va a liberar del pecado, sino que nos va a liberar de las dificultades que tenemos
con este pueblo invasor que nos cobra los impuestos constantemente. En ese proyecto o en ese sistema era que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento. Por eso los judíos o los fariseos van y le dicen a Jesús: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios, que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, es decir, eres neutral. Dinos pues, ¿te parece que es lícito dar tributo a César, sí o no? Muy parecido a otra ocasión que llegaron dos hermanos y le dijeron: Maestro, ¿por qué no nos reparte la herencia que nos dejó nuestros padres entre mi hermano y yo? Jesús, ¿qué le respondió? Dice: ¿y quién me mandó a mí a repartir herencias? A mí me mandaron a salvar al pueblo de sus pecados. Es más o menos la respuesta que da. Entonces es normal la respuesta que va a dar Jesús. Jesús le dice: no, a mí no me metan en este lío. Porque si yo digo que sí es lícito pagar tributo al César, me caen todos los fariseos, saduceos y pues todo el pueblo se le viene encima. Porque ellos precisamente estaban luchando contra los impuestos. Y si digo que no hay que pagarle impuesto al César, no se hubiese salvado en 10 minutos. En 10 minutos lo agarran los soldados romanos y van y lo matan. Porque precisamente en el año 70, a eso es lo que se rebelaron los judíos, no querían pagar el impuesto a Roma, y vino el mariscal Tito y vinieron los de Roma y los acabaron a todos. El que no paga impuestos se le mata. Esa era la idea de ellos. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Jesús lo que hizo fue una estrategia. Dijo: pues a mí no me metan en esto, muestren la monedita. Y algo bueno, dijo: ¿de quién es la imagen? Del César. Ah, pues denle esa moneda al César. Aquí la controversia es: ¿qué fue lo que dijo Jesús? Y los biblistas dicen que no dijo dar al César lo que es del César, de Dios lo que es de Dios. Lo que Jesús dijo, la palabra en griego, lo que dice es devolver. Entonces, devolver al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces nosotros tenemos que diferenciar qué es de Dios y qué es del César. Esa es la cuestión aquí para nosotros hoy día, después de 2000 años. Para ellos allá fue salvar Jesús, mejor dicho. Jesús en ese instante salvó, Jesús de Nazaret, el maestro, el rabí. Jesús lo que hizo fue salvar su pellejo en ese momento. Eso fue lo que él hizo, salvarse, porque no podía meterse en encrucijadas. Pero ya los cristianos, avanzando en su reflexión teológica, lo que ellos están preguntando es: ¿qué es del César y qué es de Dios? ¿Qué es del César y qué es de Dios? Podemos avanzar un poco si Jesús estaba de acuerdo en pagar el impuesto, sí o no. Hay un pasaje que dice: cuando llegaron a Cafarnaún, en Mateo 17, o sea, antes de la lectura que estamos leyendo, le preguntaron a Pedro: Pedro, ¿su maestro no paga los diezmos? ¿No paga el impuesto? ¿No da el tributo de los 2 dracmas que hay que dar? Entonces dijo: pero sí, él lo hace. Y dice: y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Dijo Pedro: pues de los extraños. Y Jesús le dice: ¿y nosotros que somos los hijos debemos pagar, sí o no? Dice Pedro: no. Pero bueno, para no meternos en líos, para no ofenderles, dice en el versículo 27, Mateo 17, 27. Sin embargo, para no ofenderles, para que no se ofendan los cobradores de impuestos, ve al mar, echa el anzuelo y al primer pez que saque, tómalo, y al abrir la boca hallarás 1 dracma o 2 dracmas allí, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Estaba Jesús de acuerdo para pagar el impuesto al César? No, no estaba de acuerdo. Pero para que no se enojen, como dice el Chapulín Colorado: pero no te enojes, entonces hay que darles gusto.
pero no era la doctrina de Jesús. Ahora, en Lucas 23:2, comenzaron a presentar su caso cuando le trajeron ante Pilato. Y dice, lo acusan de la siguiente manera, Lucas 23:2. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino, al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano, y al afirmar que él es el Mesías, que él es el rey. ¿Estaba Jesús de acuerdo en pagar impuestos? No, no estaba de acuerdo. Jesús fue un revolucionario en esa época. No estaba de acuerdo, pero también cayó muchas cosas. No se metía en líos porque sabía que pan lo acababan, que todavía no había llegado la hora. Ahora, Pablo, que vivió después de Jesús, en Romanos 13, 7, 8 dice, no, es que debemos pagar los impuestos. Pablo era un buen fariseo, una persona romana, fariseo, un buen tejano podríamos decir, sangre de México, amor a Estados Unidos. Entonces el tejano paga los impuestos. Ese hombre está fiel con el corazón en México y el amor aquí, la responsabilidad americana, ¿pagan o no? Entonces Pablo era ese. Y cuando le preguntaba a Pablo, ¿y tú eres romano? No, soy romano. ¿Y eres romano? Yo sí, de nacimiento. ¿Tú eres estadounidense? Sí, soy nacionalizado aquí, nací aquí. Pero tú hablas como mexicano, comes tortilla y comes... Sí, es que mis padres son de México. Yo soy de México, pues nací en México, mis padres allá, y yo vino aquí, yo de nacimiento soy americano. Entonces Pablo sí tenía esas dos concepciones de que había que pagar impuestos. Entonces dice Pablo, pagad a todos los que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al respeto, respeto, a la honra, honra. Eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Ahora, yo sí los llamo es para que ustedes se amen unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Ve? Él lo pone en la parte espiritual, pero dice, ahora los compromisos sociales hay que hacerlos. Entonces ya quedamos en esto. Jesús, aunque mostró la monedita, ¿estaba de acuerdo en pagar tributo, sí o no? No estaba de acuerdo. Históricamente Jesús no estaba de acuerdo en pagar tributo al César. ¿Por qué? Y acuérdense de esto, que les voy a decir. Porque todo para Jesús, que es el Hijo de Dios, todo es de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si yo creo algo, eso es mío. Y más adelante dice en otro pasaje, lo recuerda Pablo, dice, porque el que fueron creados, porque en Él, en Cristo fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por Cristo y para Cristo. Todo lo que existe ha sido creado por Dios. Y fue creado en Cristo y para Cristo. En otro pasaje dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. He aquí del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. La tierra no se venderá a perpetuidad. A ver, ¿quién dice que es dueño de algo? Algunos de ustedes tienen el título de que es dueño de su casa. Los que ya la pagaron, los otros no la han pagado. Bueno, los que tienen, dice, yo soy dueño de este terreno, yo soy dueño de esta casa, yo soy dueño de este carro. La tierra no se venderá a perpetuidad, pues la tierra es mía. El mundo es ancho y ajeno, dice por ahí un libro. Vosotros sois solo forasteros y peregrinos para conmigo, dice la Biblia. La tierra no se venderá a perpetuidad, pues la tierra es mía, vosotros solo sois forasteros y peregrinos para conmigo. Y por último en Romanos dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ni muere para sí. Si vivimos o si morimos, somos del Señor. Entonces, la vida espiritual, la vida de la iglesia, la vida cristiana, no tiene nada que ver con pagar los impuestos.
comportarnos bien, comportarnos bien. No, 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 no tiene nada que ver con no pasar un semáforo en rojo. No tiene nada que ver Dios en eso. Porque esa es la responsabilidad humana. Eso es de nosotros. Nosotros ya, como seres humanos, pusimos un código que cuando es verde paso, cuando es amarillo me pongo en alerta y cuando es en rojo me detengo. Puede ser que por allá en la China o en otro lugar sea al contrario. Cuando es rojo pase, cuando es amarillo piénsalo y cuando es verde se detiene. Son códigos, convenciones. ¿Cuántos dicen que aquí en Estados Unidos los ricos pagan el 17% y los pobres pagan el 37%, 35% de impuestos? No tiene nada que ver Dios con eso. Como yo decía el domingo pasado, el manejar el avión, ¿a quién le corresponde? ¿A Dios o al piloto? Hombre, tú eres responsable. Hazlo, manéjalo bien, conduzca bien ese avión. O el que maneja el carro, o el médico. El médico está haciendo una operación y tiene que ser responsable él. Porque es algo social, porque son convenciones humanas. Y lo prediqué, no sé si lo grabamos la vez pasada, pero lo prediqué cuando nosotros queremos pertenecerle al mundo, a lo mundano, tratar de vivir de acuerdo a las reglas del mundo y venimos, Señor, ayúdame en esto. No, ¿quién te metió en ese lío a ti? Pues vaya donde lo tienen que arreglar. Tú vengas delante mío con corazón arrepentido, fiel, leal, espiritual. Lo otro es que si tú eres espiritual, que si tú honras a Dios, que si tú amas a Dios, pues eres un buen ciudadano. Pero hay personas que no tienen a Dios por nada, son ateos. Y sin embargo se portan bien, son buenos padres de familia, son personas honorables, no le roban a nadie. Quiere decir que no se necesita creer en Dios para ser un buen ciudadano. Ahora, una persona que cree en Dios tiene que ser buen ciudadano, ese sí. Tiene la obligación, ¿por qué? Porque soy modelo. La iglesia es el sacramento de salvación del mundo. El cristiano tiene que dar testimonio y buen ejemplo. Por eso hoy veíamos en la escuela dominical sobre el perdón. Humanamente, pues yo no puedo perdonar tan fácil. Pero cristianamente debo perdonar. Si soy cristiano, perdono. Por ser cristiano. Son cosas que uno tiene que distinguir. Ustedes dicen, yo soy un buen cristiano porque pago impuesto al César, a Estados Unidos. Tú no eres buen cristiano porque le pagas el impuesto a Estados Unidos. Eres un buen estadounidense, eres un buen americano. Ahora, yo soy un buen cristiano porque doy diezmo a la iglesia. Ese sí, eres un buen cristiano. No está diciendo que no le pague al americano, sino que cumplas con la iglesia. Yo soy un buen cristiano porque cuando mis hijos se enferman, los llevo donde el médico. No, eres un buen ciudadano porque si no lo lleva donde el médico, vienen los militares de las autoridades de Estados Unidos y se lo quitan a los niños, porque tú estás maltratando a los niños. ¿Sí ven? Yo no llevo al niño donde el médico porque soy un buen cristiano, no. Ahora, tú le pides a Dios, Señor, no tengo dinero, bendíceme, Señor, que mis hijos te pertenezcan a ti, que mis hijos sean tuyos, que mis hijos sean tus hijos favoritos. Libéralos de cualquier enfermedad. Ahí ya estás en relación con Dios. Esa es una cosa que no hemos entendido. Desde la época de los romanos, o sea, la iglesia venía muy espiritual, hasta que Constantino en el año 400 o antes, dijo el cristianismo ahora es del Estado. Y entonces se apoderó de los principios, de los valores y de la doctrina cristiana y las impuso en el imperio. Ahora ya no se sabía quién era cristiano y quién era romano. Se confundió las dos cosas. Pero una cosa es ser espiritual,
Una cosa es pertenecer a la iglesia y otra cosa es estar en Estados Unidos. Porque si fuera así, todas las iglesias de Estados Unidos, los mormones, los testigos de Jehová, los cristianos, la iglesia católica, los budistas, los musulmanes, todos practicaríamos lo mismo. Y no es así. Nosotros practicamos cosas diferentes porque nuestra fe nos dice otras cosas muy distintas. ¿Qué es de Dios? De Dios es todo, dice la palabra. Tenemos que retribuirle a Dios todo, devolverle a Dios todo, porque a Él, de Él venimos y a Él vamos. Dice en Timoteo, todo queda aquí. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Porque lo que se queda es lo físico, lo que pertenece al sistema gubernamental. Y dice en Romanos, ni nosotros somos nuestros. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Es más, aquí hay una declaración todavía peor, más fuerte. En 2 de Pedro 3:10. Cuando llegue el fin del mundo, Dios quemará la tierra sin pedirle permiso a nadie. Y lo dice, vean, 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán como un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Entonces es de nosotros. No. Es ser cristiano. Ser cristiano es tener una bonita casa, tener plata, dinero en el banco, tener prosperidad, tener fama, salir en la televisión como yo estoy saliendo en la televisión en YouTube. Ahorita lo subo y ya salgo. Eso no tiene nada que ver con cristiano. Lo espiritual sí es cristiano. Lo otro es humano. Porque tú, si te vas para México, tienes que cumplir la ley de México. Y si vienes aquí, tienes que cumplirla. Aquí tienes que corregirte aquí en Estados Unidos. Porque ahí no va a llegar el policía y te dice, ¿tú eres cristiano o no? Ay, sí, yo soy cristiano. Ay, ¿y por qué si eres cristiano, entonces por qué no te portas bien? Viene a darle consejos. ¿Qué cuenta? Le viene a dar consejos, ¡pam!, lo meten a la cárcel. Y si va para allá, para los musulmanes, si se va para Irak, Israel, Irán, por esos lugares, hay otras leyes. Pero el de aquí, el de México, el de cualquier parte, sí es ciudadano cristiano, entonces se porta cristianamente su vida. ¿Qué es portarse cristianamente su vida? Es que esto que yo tengo no es mío, es tuyo, Señor. Yo simplemente soy un administrador. Mi vida te pertenece a ti. Aquí estoy de paso. Yo estoy de paso acá. Nací hace unos años, y voy de paso. Y aquí está para concluir. Dios nos hizo a nosotros sus socios, sus mayordomos o administradores de todos los bienes. Dice en Génesis, dice, multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. Pueden comer de todos los árboles del huerto libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis. Porque Dios reservó esta tierra para su propiedad. Todo lo físico que existe, toda la materia que existe, todos los seres que existen, le pertenecen a Dios. Dios es el creador, Dios es el hacedor, a Dios le pertenecemos. Entonces, cuando nos pregunten, ¿es lícito devolver o dar el impuesto al César? Si es lícito, sí, claro, porque es la ley. Mira, a ver, muestra, a ver, ¿de quién es esto? Pues del César. Pues devuélveme al César. ¿Ve? Esas son cosas físicas.
Son leyes, estamos bajo el dominio romano y por estar bajo el dominio romano tenemos que cumplirlas. No, eso no tiene nada que ver con la propuesta de vida que yo les vengo a tener. Yo no sé si es difícil entender esto. Una cosa es la iglesia, una cosa es la vida espiritual, una cosa es la fe nuestra, una cosa es la Biblia, lo cristiano. Yo soy buen cristiano. ¿Cómo soy yo como cristiano? Oro día y noche en oración. No, pero es que en Estados Unidos la Constitución me dice que yo no ore. Pero estás dándole al César, eso es del César. Pero es que tú eres cristiano, tú debes orar noche y día. ¿Lees la Biblia? No, la Constitución de Estados Unidos no dice que yo debo leer la Biblia, pero es que eso es del César. Dios te va a pedir cuenta de qué sabes de esto. Tú te congregas. No, es que en Estados Unidos no hay ninguna ley que me diga que yo me tenga que congregar en una congregación. No, es que no te lo va a decir, porque ese es del César. Eso es de Dios. Si te va a decir, congrégate. No dejes de congregarte, como algunos ya han perdido la costumbre. Congréguense. ¿Hacen adoración unos a otros? Sí, hacemos adoración. Ya no voy a decir más de otro, porque si no me paso aquí todo el tiempo. Pero es lo mismo. Entonces, leer la Biblia todos los días, eso es un buen cristiano. Orar todos los días, un buen cristiano. Reunirse, congregarse en pequeños grupos, un buen cristiano. Tener compañeros cristianos, personas que hablen de Cristo, que compartan la fe en Cristo, eso es ser cristiano. Dar testimonio, seréis mis testigos. ¿De qué? De la presencia de Cristo. Mañana yo voy a estar en San Antonio y me toca a mí dirigir un culto. Eso es el examen con los ministros, con los otros ministros. Yo preparé un culto, ya lo tengo preparado. ¿Y qué voy a predicar? Voy a predicar sobre la Santa Cena. Voy a enfocar el tema sobre la Eucaristía, sobre el cuerpo y la sangre de Cristo, sobre esa escena que se hace. Eso yo tengo que llevar a mis compañeros, unos adultos en edad y en ministerio mucho tiempo más, tengo que llevarlos a convencerlos por la fe que en la fracción del pan, en esa acción, está la presencia de Jesucristo. Porque lo dice la Biblia. Así algunos digan, es un símbolo. Así el otro diga, no, es transustanciación. El otro diga transfiguración. El otro dice, no, simplemente es un acto espiritual, los metodistas. ¿O es un acto espiritual? Sí, pero explique. Convénzame a mí por la razón por qué Jesucristo dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y entonces el profesor allá no me va a decir a mí, ay, sí, dijo tal cosa. No, es una calificación que me tienen que dar, porque es cuestiones de fe. Y yo tengo que dar razón. Yo tengo que dar razón de esta palabra. Y explicarla muy bien, hacerle la exégesis, la hermenéutica que se debe hacer. Y tengo que explicar muy bien lo que significa el bautismo. ¿Por qué se bautiza a la gente? Y tengo que explicar muy bien por qué se hace la Santa Cena. Eso lo tengo que hacer porque es mi deber. Y el policía pues tiene que saber si se pasa el semáforo en rojo o no. Pero es que a uno viene y le preguntan, pastor, ay, hay unas preguntas tremendas, hermano. Tremendas. Cuestiones de moral. Cuestiones de leyes del Estado. Cuestiones de costumbres de la comunidad. Pastor, ¿es lícito divorciarme? Bueno, pues ¿cómo es la costumbre aquí? Dice, no, aquí a los 5 años ya nos cansamos de la esposa y nos divorciamos. Ah, pues háganle. Porque si yo digo en ese lado, si yo digo que no, me matan. Porque, hombre, usted que está predicando en contra de la ley, váyase para allá, para su tierra, que allá sí. Pero nosotros aquí podemos tener 5 mujeres y nos divorciamos las veces que quiera. Eso es, aquí en la tierra hay eso. Hay leyes en lugares esos. Entonces,
Si uno quiere ir a implantarles el cristianismo, lo tiene que hacer de manera así solapadita y hacerles caer en la cuenta, mire, es que vea, la Biblia dice que eres hecho por una mujer. No, pero es que yo soy musulmán. Bueno, pero mire, es que lo cristiano es mejor que musulmán. Porque lo musulmán es una tradición humana, pero esta es divina, mire. Entonces yo empiezo poquito a poquito, pero yo no puedo llegar allá a predicar en la plaza pública de Arabia. No pueden tener, me matan de una vez. Porque no tiene que ver con lo espiritual. No sé si me he dado a entender, pero lo espiritual, nosotros tenemos que velar por lo espiritual. ¿Qué es lo malo? ¿Qué tal que yo les pregunte, la predicación mía de hoy haya sido, hermanos, es que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Y del César es esto. ¿Qué saco yo con decirle que es del César si ustedes ya lo saben? Y si no lo saben, mijito, aprenda la Constitución y el Código Penal y pregúntele a un abogado si no tiene que ir allá. ¿Sí ve? Entonces, yo no puedo exponerme aquí a una predicación, hablarles de que hay que darle al César lo que es del César. No, señor. Mi predicación es, hay que devolverle a Dios lo que es de Dios. Y ahí sí, vamos a ver, de eso sí soy yo, y de eso sí me voy a encargar, de decirle a ustedes que ustedes tienen que orar todos los días, ayunar con frecuencia, pedirle a Dios, oración, leer la Biblia, congregarse, no quedarse un domingo en la casa, eso es cristiano. Venir aquí al servicio, unirnos en proyectos que se hacen en la iglesia, eso es ser cristiano, ¿sí ve? Y de eso me encargo yo, o sea, que esa es la vida cristiana. Pero nosotros vivimos confundiendo lo material con lo espiritual, las leyes con lo cristiano. No, yo sé que ustedes son muy buenos ciudadanos de Estados Unidos, si no ya lo hubieran echado. Yo, aunque soy residente, si yo no me porto bien aquí, para afuera. Entonces yo ya sé que soy un buen americano, me comporto bien aquí, pero pregúntenme si soy buen cristiano o no. Ahí sí me quedo cortico, porque vean, peco, deshonro a Dios, no me porto bien con ustedes, digo disparates, hablo locuras. Hombre, ¿cómo puedes tú hablar locuras espirituales? Pues que perdóname, Señor, y perdóname, hermano, fue que yo me equivoqué. Si ves, es un arrepentimiento constante, una lucha tremenda espiritual. No es fácil lo espiritual. Pero para eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, porque tenemos esperanza, que vamos a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Quién cree que puede llegar a ser perfecto? Sí, digan que sí. Claro que sí, porque vamos en la lucha. Si el Señor dice que sí, es porque lo podemos hacer, ¿no? Así, vamos trabajándole, vamos a trabajarle más a lo espiritual, vamos a trabajarle más a la oración, vamos a trabajarle más de estos milagros maravillosos. ¿Por qué no creer en Dios? Y mire, miramos los milagros como los vemos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos entregamos más a la vida espiritual, a las cosas maravillosas de Dios? Ese es el llamado que el Señor nos hace. Amén. Bueno, vamos a seguir adelante. Yo los invito para que ahorita vamos a decir otras cositas, pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude a seguir adelante. Padre Celestial, Dios de infinito amor, te doy gracias, te alabo y te bendigo, Padre Celestial, por todas las bendiciones que tú nos das y porque nos enseñas, Señor, que lo más importante es la vida espiritual, que es alcanzar ese maravilloso don que tú nos das y es unir nuestro espíritu porque tú nos hablas a nosotros, para que seamos buenos cristianos en este mundo. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.